Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 2 de nuestro curso, este correspondiente al módulo número 1 de nuestra aula Formulación y Evaluación de Proyectos. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta asignatura, como lo indico, de Formulación y Evaluación de Proyectos. Tal como lo tenemos presupuestado, el día de hoy desarrollaríamos nuestro encuentro sincrónico. Eh, el pasado encuentro sincrónico yo pues les dejé allí una solicitud a los estudiosos para que una vez viesen el encuentro sincrónico me enviaran un mensaje. Eso me demuestra que por lo menos esa sesión sincrónica de bienvenida, ninguno de los estudiosos del curso vio el encuentro, ¿no? Estoy hablando por lo menos de los estudiosos que se encuentran actualmente cargados, Ramiro, Ángela y Andrea, que pues no realizaron eso que les solicité, ¿no? El mensaje que les envié o la indicación que les di sobre el mensaje en esa sesión de bienvenida al curso. De todas maneras, recuerden, este es un espacio de ustedes, para ustedes. Son ustedes los que toman la decisión de realizar la participación o no de los diferentes eventos que se desarrollan a lo largo del curso. Bien, esta sesión sincrónica tiene como objetivo realizar un primer acercamiento a lo que es el concepto de proyecto y los elementos que están asociados a los proyectos, a la formulación de proyectos, ¿no? Primero vamos a aterrizar ese concepto de proyecto, vamos a ver de qué se trata el proyecto y posteriormente vamos a ver los aspectos asociados a la identificación de fuentes de formulación de proyectos y a ese ejercicio de formulación de proyectos. La agenda para el día de hoy, en primer lugar, es realizar una breve introducción al módulo número 1 de nuestro curso. Luego vamos a hablar de las competencias a desarrollar. Posteriormente vamos a aterrizar, como ya lo dije, ese concepto de proyecto. Vamos a hablar de la planeación de un proyecto, la metodología de gestión de proyectos y puntualmente ese ejercicio de formulación de proyectos. Bien, inicialmente, como introducción a nuestro módulo, este módulo los introduce a ustedes a lo que es el concepto de proyecto, a aquel ejercicio de suma de esfuerzos que tiene como objetivo alcanzar un resultado final, un resultado que básicamente resume todos esos esfuerzos y la articulación de esas actividades que se han enfocado para el desarrollo de un producto final, ¿no? Un resultado final. Este módulo está compuesto por dos actividades principalmente. La primera de esas actividades ustedes ya la desarrollaron, tuvo vencimiento el pasado día lunes 15 de febrero. En su gran mayoría presentaron la actividad y actualmente ya se encuentra habilitada la segunda actividad, que ya veo que Andrea realizó su participación, pero esta actividad tendrá cierre el próximo lunes 1 de marzo a las 8 de la mañana, como es costumbre, como siempre se realiza, por lo menos en las asignaturas que hacen parte del de la Facultad de Administración y Economía, ¿no? De todos los programas que pertenecen a esa facultad. Es posible que algunas asignaturas tengan otras horas de cierre, tengan otros lineamientos, pero un 70% de las asignaturas que ustedes cursan en este programa tiene cierre de las actividades los días lunes a las 8 de la mañana. Esa es una tendencia, es lo normal dentro de las asignaturas que hacen parte de la facultad. La idea es que al finalizar este módulo ustedes estén en la capacidad de comprender el concepto de proyecto y su relevancia dentro del desarrollo estratégico de las organizaciones. También que puedan determinar la importancia de la planeación de proyectos, que puedan identificar cómo es importante realizar previamente una evaluación de esos diferentes criterios que se van a desarrollar más adelante a la hora de ejecutar el proyecto y tomen las decisiones oportunas para
aplicar todos los elementos, todos los aspectos que estén asociados a la estructuración de ese proyecto. Además de esto, que puedan identificar cómo las herramientas de planeación de proyectos juegan un papel fundamental en el desarrollo del cumplimiento de objetivos de las organizaciones y que puedan reconocer el cumplimiento de la metodología de gestión de proyectos y cómo permite que ésta ejecute correctamente de manera eficaz y eficiente las actividades que son necesarias a desarrollar dentro de cada uno de los proyectos. Este módulo tiene algunas competencias de manera particular. Esas competencias son, en primer lugar, que ustedes puedan comprender el concepto de proyectos y el modelo metodológico para la formulación y evaluación de un proyecto de inversión, y también que ustedes puedan comprender la metodología de gestión de proyectos entendiendo su aplicabilidad en un entorno organizacional. Bien, inicialmente entonces vamos a hablar del concepto de proyecto. Vamos a entender bajo qué dinámica, bajo qué escenario podemos tratar de aterrizar ese concepto que es tan utilizado en el entorno organizacional, pero que en muchas ocasiones es confundido con otros tipos de actividades que se desarrollan también dentro de las empresas. Debemos partir que el proyecto está visto bajo 3 puntos de vista principalmente: el contratante o cliente, que es la persona a quien requiere el proyecto, ¿no? Es a quien va a ir dirigido los productos, los servicios que nosotros desarrollemos. Es decir, será ese actor que establece los requerimientos, las necesidades propias de la problemática a trabajar y establecerá esos retos que deben ser llevados a cabo a partir del desarrollo del proyecto y cuyas características del producto final satisfagan esas necesidades que previamente establecía el cliente, ¿no? Hacia él van a ir dirigidos todos esos esfuerzos, todas esas tareas, todas esas actividades que se desarrollan internamente dentro del proyecto. Finalmente, el cliente es quien decidirá si efectivamente o no el proyecto tuvo éxito o no, ¿no? Si se cumplió realmente el objetivo central del proyecto. Un segundo punto de vista, un segundo actor que hace parte de este escenario son los contratistas. Son el grupo de personas, el individuo, el grupo de individuos encargados de llevar a cabo el proyecto. Serán ese conjunto de personas que con la suma de sus esfuerzos, la suma de sus actividades, puedan desarrollar propiamente las necesidades que tienen los proyectos, puedan desarrollar propiamente esos requerimientos que se buscan alcanzar con el proyecto, y serán los encargados entonces de llevar a cabo esas actividades que permitan transformar elementos en productos finales, en objetivos finales que satisfagan esos requerimientos o necesidades de los clientes, ¿no? Serán ellos los que ejecuten esas actividades, esos esfuerzos para conseguir los resultados del proyecto. Y un tercer elemento, un tercer punto de vista de la estructuración de los proyectos es el interventor. El interventor es quien verifica el proyecto. El interventor se encargará de validar los resultados que se alcancen con el proyecto, de validar que el mismo se lleve a feliz término, teniendo en cuenta algunos elementos que ya vamos a mencionar más adelante, que deben cumplirse para que nosotros, pues en definitiva, podamos definir, podamos decir que realmente el proyecto se ejecutó de manera adecuada, de acuerdo a esos lineamientos que le habíamos dado previamente para su desarrollo. Bien. Entonces, debemos definir el concepto de proyecto, debemos tratar de entender de qué se trata. Para ello voy a mencionar textualmente el concepto definido por Parodi en 2001, quien describe el proyecto como una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de ser de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de límites que imponen el presupuesto, calidades previamente establecidas y un lapso también de tiempo previamente definido. Entonces lo primero que nosotros debemos identificar acá es que los proyectos requieren de planificación, ¿no? Parte de esa palabra la definición de proyecto, una planificación de actividades. Previamente los proyectos se estudian, se estructuran, se planifican para determinar cuál es esa secuencia lógica, ese conjunto de actividades que se debe desarrollar para conseguir unos resultados que están esperados, ¿no? O que están previamente definidos, ¿no? Que se desean alcanzar. Entonces, el primer elemento
en la definición del proyecto es la planificación de las actividades que posteriormente se van a desarrollar. Más adelante nos menciona que efectivamente esas actividades tienen una coordinación y una interrelación, ¿no? Y acá nosotros logramos identificar tal vez una similitud con los procesos organizacionales o con las actividades que comúnmente se desarrollan dentro de las empresas, ¿no? Porque dentro de las organizaciones nosotros comúnmente encontramos los procesos de gestión que se ejecutan en ellas, ¿no? Y logramos identificar el concepto de proceso como un conjunto de actividades que tienen una secuencia lógica y que permiten transformar elementos de entrada en elementos de salida generando un valor agregado, ¿no? Pero en este caso hablamos de que también existen un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas que buscan un fin común, ¿no? O un resultado particular. Allí es donde debemos tratar de identificar cuál es la diferencia entonces entre el proyecto y los procesos. Y la diferencia que nos demuestra esta definición es que el proyecto tiene o cumple algunas características puntuales que lo diferencian de los procesos y son los límites que están definidos también de manera previa antes de la ejecución del proyecto, como lo son el presupuesto, el lapso de tiempo previamente definido y en otro aspecto también las calidades establecidas previamente. Todo esto pues permite definir o permite identificar que hay unos limitantes para el desarrollo de los procesos. Hay un limitante particular y es el plazo en el cual se desarrolla el proyecto, porque el proyecto tiene un principio y un fin. Y esto diferencia o aleja mucho a lo que es el concepto de proceso, ¿no? El proceso ya lo definimos con anterioridad, pero tiene una particular y es que el proceso se ejecuta de manera regular dentro de las organizaciones de manera cíclica. Los procesos siempre se están desarrollando, siempre se están ejecutando dentro de las organizaciones y la única manera de que un proceso no se ejecute es porque posiblemente la organización ya dejó de realizar esa actividad económica o simplemente pues desapareció, ¿no? Ya no está desarrollando sus funciones. Cuando un proceso deja de ejecutarse significa que posiblemente la organización llegó a su fin. En términos normales, en actividades cotidianas, la organización siempre está ejecutando un proceso y no requiere que una actividad o que todo el proceso se termine, toda la actividad se termine para volver a iniciar, ¿no? Sino que se hace de manera repetitiva. Por ejemplo, dentro de una fábrica de camisas, el área de corte de telas no realiza los cortes y espera hasta que el equipo final ya de confección y de control de calidad ya tenga la camisa terminada para volver a realizar el ejercicio de nueva tela de corte, sino que inmediatamente lo ejecuta, ¿no? Corta una tela, la pasa a la siguiente área e inmediatamente ejecuta nuevamente su proceso de cortar la tela. Entonces son ejercicios cíclicos y repetitivos, mientras que por el lado del proyecto son ejercicios únicos que perfectamente tienen definido un principio y un fin y que su resultado puede ser de manera tangible o intangible, ¿no? Un proyecto tiene tres elementos principales y esto es un elemento que ustedes deben tener en cuenta a la hora de realizar la presentación de su quiz y de su evaluación final. El proyecto tiene tres elementos que nos permiten identificar que se desarrolle de manera adecuada. Un primer elemento es el objetivo. El objetivo debe responder a la pregunta ¿qué es lo que se va a hacer? ¿no? El objetivo me define a mí cuál es el resultado final que yo quiero alcanzar, cuál es la meta que me estoy trazando para el desarrollo de ese proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que realmente yo quiero alcanzar con el conjunto de actividades, con esos esfuerzos que voy a desarrollar, ¿no? La idea es que yo enfoque realmente mis esfuerzos y consiga los resultados esperados, porque si yo no tengo claro realmente cuál es el objetivo del proyecto, pues simplemente voy a hacer una inversión, voy a ejecutar unas actividades, voy a realizar una suma de esfuerzos para simplemente al final pues conseguir resultados distintos o no conseguir ningún tipo de resultado, ¿no? Y perder realmente todo ese esfuerzo que se realizó, la inversión y el tiempo. Por lo tanto, es muy significativo desde punto de partida tener claro cuál es el objetivo central que tiene la ejecución del proyecto, ¿no? Ese es el punto de partida y punto de estructura para el desarrollo del proyecto.
En segundo lugar, el presupuesto. El presupuesto debe responder a la pregunta cuánto nos va a costar y con qué se va a pagar. Esto es muy importante tener en cuenta los elementos que están asociados a la administración financiera del proyecto. Yo debo tener claro cuál es el costo que tiene el proyecto, hacer un seguimiento válido si está eso dentro de la capacidad de pago mía o la capacidad también de endeudamiento, porque en muchas ocasiones es necesario que los proyectos sean financiados, ¿no? Financiados por una entidad financiera o por organizaciones que se dedican a ese ejercicio o por un individuo, un inversionista que permita mediante una inyección financiera el desarrollo del proyecto. Partiendo de eso, de que el presupuesto es un limitante del desarrollo de proyectos, pues es importante que yo tenga claro y previamente definido cuál va a ser el presupuesto para asignar los recursos y que de esa manera se pueda desarrollar las actividades que están inmersas en el proyecto. El tema financiero es un elemento que constantemente limita el desarrollo y la ejecución de proyectos en el entorno empresarial, ¿no? Yo siempre doy el mismo ejemplo y es que si todo el mundo tuviese un bolsillo lleno de recursos para ejecutar proyectos, pues nosotros dentro del mercado encontraríamos 1 millón de marcas por cada producto que se nos ocurra. Encontraríamos 1 millón de marcas de automóviles, 1 millón de marcas de productos para el aseo, no sé, cualquier tipo de producto que se nos ocurra tendría una infinidad de marcas porque simplemente cada persona que se le ocurra un nuevo emprendimiento, una nueva característica, un nuevo modelo, pues simplemente lanzaría su emprendimiento al mercado, ¿no? El limitante obviamente es el factor financiero porque nosotros a la hora de desarrollar un proyecto pues sabemos o somos conscientes que será necesario realizar algún tipo de inversión y que al finalizar pues esperaremos alguna retribución a esa inversión que se desarrolle, ¿no? Entonces por eso es muy importante y significativo que desde un tiempo anterior, desde un planteamiento previo, se realice una verificación de cuál es esa inversión que se va a desarrollar y cuál es el presupuesto oportuno que debe manejar el proyecto. Y en tercer lugar, encontramos el plazo. El plazo debe responder a la pregunta ¿cuánto tiempo gastaremos en realizarlo? ¿No? Recordemos que una de las características propias del proyecto es que tiene un principio y un fin, ¿no? Tiene una meta o un final determinado, no puede ser algo que quede abierto sin terminar o no va a ser algo que se ejecute de manera cíclica, porque precisamente por eso está definido un presupuesto, un dinero que tendrá establecido y que obviamente una prolongación en el plazo puede implicar en que los gastos de ejecución de ese proyecto se aumenten, ¿no? Se crezcan significativamente. Entonces el plazo define particularmente cuál es el momento de inicio y cuál es el momento final esperado para que se entreguen o se cumpla con la presentación de los resultados que alcanza el proyecto. ¿Cómo se ejecuta o cómo se desarrolla la planeación de un proyecto? Nosotros podemos decir que llevamos a feliz término un proyecto cuando el mismo se cumple o se desarrolla en el plazo previsto, es decir, estamos cumpliendo ese primer limitante característico del proyecto que es el tiempo definido para su desarrollo. Y a la hora de planear el proyecto, lo primero que nosotros debemos ser conscientes es que el mismo se pueda desarrollar en ese plazo, ¿no? O que lo desarrollemos propiamente en ese plazo que nos hemos imaginado. En segundo lugar, debe cumplir con las especificaciones de calidad exigidas por los códigos que lo rigen. Segundo apartado limitante del proyecto, ¿no? Lo veíamos allá cuando hablábamos del concepto de proyecto de Parodi en 2001, quien mencionaba también calidad previamente establecida como uno de los limitantes a la hora del desarrollo o una de las características puntuales a la hora del desarrollo del proyecto. También acá nosotros debemos validar algunos criterios de seguimiento, algunos criterios o códigos que rigen protección a consumidores, establecimiento de calidades mínimas para la satisfacción de clientes y esto pues deberá cumplirse
obviamente, o debe asegurarse de manera previa antes de la ejecución del proyecto que cuando se ejecuten las actividades, las mismas van a cumplir con esos requerimientos o van a cumplir con esos lineamientos que están previamente establecidos. En tercer lugar, no permitir que los gastos superen el presupuesto. Y acá estamos cumpliendo el tercer limitante que mencionaba Parodi. Estamos hablando de que estamos dando cumplimiento al presupuesto y a la planeación financiera que previamente se le desarrolló al proyecto. Nosotros estamos ajustándonos en ese desarrollo de actividades a la inversión financiera que inicialmente se planeó para la ejecución del proyecto. Nosotros debemos tener en cuenta entonces esos elementos a la hora de definir los objetivos del proyecto, ¿no? Recordemos que uno de los elementos importantes de esos tres elementos que componen la estructura del proyecto es el objetivo, ¿no? El objetivo central o el objetivo final que tiene el proyecto. Y yo debo ser claro a la hora de identificar todos esos elementos que están asociados al proyecto y llevarlos allí para que se puedan desarrollar. Entonces, a la hora de definir los objetivos, que es ese punto central, es esa columna vertebral para el desarrollo del proyecto y su estructuración, pues entonces debemos tener en cuenta algunos elementos que estén enfocados hacia su correcta estructuración y que permita significativamente conseguir los resultados que al final nosotros deseamos alcanzar. Un primer elemento es la satisfacción al cliente. Nosotros debemos enfocar la estructura de nuestros objetivos hacia satisfacer a los clientes que hacen parte de nuestra compañía o los clientes hacia los cuales va a ir dirigido el proyecto, ¿no? Ese otro actor que hace parte de ese escenario en el desarrollo de los proyectos, ¿no? Los clientes. Y a la hora que nosotros desarrollamos los objetivos de un proyecto, pues el primer elemento que debemos tener en cuenta es la satisfacción de esos clientes. Nosotros estamos desarrollando nuestro entorno económico, nuestro entorno empresarial, en un mercado cada día más competitivo, cambiante, que presenta cada día nuevas exigencias, nuevos retos a las organizaciones, y esos retos y esas exigencias están dados a partir de esos requerimientos de los clientes. Hoy en día las organizaciones deben preocuparse por conocer y saber cuáles son esas necesidades que tienen sus clientes y tratar de orientar sus actividades a cumplir esos requerimientos. A la hora de ejecutar un proyecto también es sumamente importante y es el pilar del desarrollo del proyecto, el conocer esas necesidades y tener presente cuál es la satisfacción final que quiere el cliente. No tiene ningún sentido que yo ejecute o desarrolle un proyecto con el foco inicialmente de satisfacer una necesidad del cliente, pero a la hora de plantear los objetivos yo no tenga en cuenta esa satisfacción del cliente y al final esté desarrollando un resultado que no cumple lo que él quería, ¿no? Simplemente pues estaré desarrollando un proyecto que no tuvo un objetivo claro. Segundo, los objetivos deben poder ser alcanzados con el presupuesto establecido. Y acá estamos empezando a dar unos lineamientos de objetividad con el proyecto. Yo no tengo que presentar o no voy a diseñar actividades del proyecto que sean inalcanzables de acuerdo al presupuesto que yo he asignado, ¿no? Ese conjunto de actividades que voy a ejecutar debe poder alcanzarse con el dinero que estoy asignando. No tiene ningún sentido que yo ponga elementos que estén totalmente fuera del alcance y que sencillamente no se vayan a poder desarrollar, porque sencillamente va a pasar eso, no van a desarrollarse esas actividades simplemente porque no se cuenta con los recursos para hacerlo. Entonces, si bien los objetivos deben ser elementos retadores, deben ser aspectos realistas, ¿no? Y deben ser proposiciones que se puedan alcanzar de verdad con los elementos con los cuales se cuenta. En tercer lugar, los objetivos deben ser medibles y alcanzables dentro de un plazo previsto. Y acá lo que buscamos es que los objetivos pues estén al orden de ese elemento que da forma al proyecto o ese elemento que da estructura a los tres elementos que mencionábamos que daban forma al proyecto, ¿no? Inicialmente mencionábamos el cliente, el objetivo, el plazo y el presupuesto. Nosotros hablamos de tener foco en el cliente, estamos estableciendo el objetivo de cierta manera. Cuando hablamos de alcanzar el presupuesto, estamos cumpliendo con ese segundo apartado y ahora debemos cumplir con el tercer apartado, que es el plazo, porque yo debo fijar objetivos que puedan ser alcanzados en el tiempo que está determinado para el desarrollo del proyecto. Tampoco tiene ningún sentido
por más retador que yo quiera hacer, de proponer objetivos que realmente no se van a poder alcanzar en el tiempo establecido, porque nosotros estaremos en una constante circunstancia de mitigación de fuego, circunstancia de alarma, porque constantemente no estaremos cumpliendo con esos tiempos previos para el desarrollo del proyecto, si ya sabemos que finalmente no vamos a tener o no vamos a poder llegar a esa meta final, simplemente porque los plazos previamente no estuvieron bien definidos. Debemos hacer una imagen o una idea que, por ejemplo, yo tengo una fábrica de camisas, y esa fábrica de camisas tiene una capacidad de producción de 100 camisas a la semana. Yo he identificado que en el mes de verano se dispara la venta de camisas, ¿cómo decirlo?, deportivas, en la época de verano, y en este momento actualmente faltan 2 meses exactos para el verano. Y yo establezco como objetivo a mi grupo de trabajo que produzcan 2000 camisas. Pues sencillamente eso no es posible alcanzar en el tiempo, ¿no?, en el plazo que les he establecido, porque si la capacidad de producción de mi organización es de 100 camisas semanales, al término de los 2 meses, pues habrá alcanzado a lo sumo las 800 o pronto un poco más de 800 camisas a elaborarse, y estará muy lejos de la cifra de las 2000 camisas que ideé en un principio, ¿no? Yo debo ser consciente de los elementos con los cuales tengo, y el plazo que voy a asignar para poder alcanzar esos resultados de acuerdo a lo que tengo. ¿Bien? En cuarto lugar, es que los objetivos deben cumplir con el desarrollo personal, contribuir con el desarrollo personal del equipo humano que los desarrolla. Y esto va muy asociado al personal, a las personas que están encargadas del desarrollo de los proyectos dentro de las organizaciones. Es muy común que las empresas utilicen a personal interno de la compañía para desarrollar proyectos. Las organizaciones no van a contratar personal adicional, no van a contratar nuevas fábricas o bodegas para llevar allí su planta de producción, o no van a comprar nueva maquinaria, o no van a capacitar a nuevos individuos que ingresan a la compañía, simplemente porque esto representa un gasto adicional y requiere de un tiempo para que precisamente todo eso articule y se pueda ejecutar las actividades del proyecto. Por lo tanto, el mejor escenario para las organizaciones es hacer uso del personal interno que ya tiene conocimiento de la ejecución de actividades, tiene conocimiento previo de la resolución de problemáticas que se puedan presentar. Además de eso, puede conseguir los resultados que se esperan porque ya tienen conocimiento de cómo tratar con esos clientes, cómo cumplir con sus expectativas. Entonces, de cierta manera, siempre utiliza los elementos propios de la organización para desarrollar nuevos proyectos. Esto llega a ser concebido dentro de la empresa como un aumento para cada individuo de su trabajo, ¿no?, de su cantidad o de su carga de trabajo. Por eso es muy importante que los objetivos también demuestren cómo se contribuye al equipo humano que desarrolla el proyecto, porque sencillamente debe motivar, incentivar el desarrollo de actividades en el proyecto para aumentar el compromiso que cada uno de estos individuos tenga para con el desarrollo propio del proyecto. Bien, a la hora de la planificación del proyecto y a la hora de la planeación previa del proyecto, es oportuno que yo realice un análisis de la situación actual del entorno en el cual se va a desarrollar el proyecto. Hablamos tanto de entorno interno como externo, ¿no? Porque internamente yo debo validar con qué cuento, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, para afrontar esas metas, esos objetivos que se me están planteando, ¿no? Lo mencioné hace un momento, que a la hora de definir el presupuesto e incluso a la hora de definir el plazo, yo debo ser consciente de la capacidad con la cual cuento. Esto pues va en toda la línea de realizar un estudio previo y de encontrar e identificar cuáles son las fortalezas y debilidades que actualmente tiene el equipo o el contratista que va a ejecutar el proyecto. Por otro lado, encontramos el estudio de los elementos externos, porque acá tendremos que validar cómo se están desarrollando, cómo se están ejecutando, cómo se están encontrando
el escenario en torno al proyecto para validar cuáles son las diferentes posibilidades, las oportunidades, las amenazas que se presentan en ese entorno y aprovechar a partir de la ejecución de actividades internas esas oportunidades que se den, ¿no? Y de cierta manera también mitigar las posibles amenazas que tenga el futuro del proyecto. Bien, ahora vamos a hablar de la metodología de gestión de proyectos. La gestión de proyectos tiene 4 fases principales: una fase previa de investigación, posteriormente una fase de planificación y diseño, luego una fase de producción y finalmente una fase de evaluación y monitoreo. En cada una de ellas se desarrollan actividades que aportan a lo que va a ser el futuro de las siguientes, y simplemente en la actividad final lo que realizaremos será una verificación o un seguimiento de los resultados que se consiguieron con anterioridad para, a partir de ello, diseñar estrategias, acciones a implementar en dado caso que se presente un futuro, un proyecto con similares características, o por qué no, realizar la proposición precisamente de que ese proyecto, debido al impacto que ha tenido, pues se ejecute de manera regular para la compañía o para el equipo humano que lo está desarrollando. Entonces, en la primera de las fases, la fase de investigación, lo que se busca es realizar una primera puesta en marcha del proyecto, validar cuál es el objetivo inicial y los objetivos secundarios que van a tener el proyecto. Esto yo siempre lo asocio mucho con los estudios de investigación que ustedes en este momento deben estar desarrollando, ¿no? Hay un objetivo central, un objetivo general que tiene su investigación, ese es el fin al cual se quiere llegar con el desarrollo del proyecto, y hay otros objetivos que están de la mano o están allí alrededor de ese objetivo general y son el paso a paso que me van a permitir a mí al final alcanzar ese resultado que me he planeado, que me he trazado con el desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces, en este escenario funciona la misma dinámica. Hay unos objetivos trazados, un objetivo central, unos objetivos secundarios que permite el desarrollo de esas actividades y permite el cumplimiento de esas gestiones, ¿no? Posteriormente, encontramos la investigación que se debe realizar en torno al proyecto, en torno a la ejecución de esas actividades. Y en torno a este ítem es común que quien planea el proyecto realice previamente una investigación de proyectos similares que se han ejecutado con anterioridad, sea porque algún emprendedor identificó esa necesidad dentro del mercado, o sea porque otra organización con anterioridad quiso realizar ese mismo ejercicio y encontrar esos resultados, ¿no? Acá estos antecedentes o la verificación de estos antecedentes competitivos nos permitirá a nosotros diseñar estrategias que a futuro permitan, dependiendo del escenario que se le presenta a la organización o al proyecto, pues implementar estrategias o acciones que den respuesta a esos escenarios que se estén desarrollando, ¿no? Y nos permita a nosotros pues salir avante de esos inconvenientes o posibles problemáticas que se lleguen a presentar para el proyecto. Es muy importante verificar todos esos escenarios, ¿no? Es común que si yo he identificado una oportunidad de negocio o un proyecto a realizar, una necesidad dentro del mercado, pues verifique con anterioridad qué se hizo, qué se realizó, porque es muy posible que eso ya lo haya identificado alguien con anterioridad, haya querido realizar un producto con similares características como las que actualmente yo estoy queriendo desarrollar, y tenemos que validar qué fue lo que sucedió, ¿no? Porque seguramente si yo vi esa necesidad dentro del mercado, ¿sí? Si yo vi esa oportunidad, pues significa que esa persona que antes la vio y que antes realizó algún tipo de actividad para dar solución a esa necesidad no lo logró. Entonces tenemos que validar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó. Esta fase nos permite generar un resumen del proyecto, un informe directivo sobre los elementos que posteriormente se van a desarrollar más adelante, ¿no? Sobre la estructura y sobre los elementos a abordar en el proyecto. Fase número 2 es la planificación y diseño. Acá definimos el propósito exacto que tiene el proyecto
Ya, previamente nosotros hicimos el planteamiento de algunos objetivos que puede llegar a tener el proyecto, pero es que nosotros a partir de realizar esa investigación previa de lo que se ha realizado en torno a ese mercado, a partir de identificar propiamente las necesidades que tienen los clientes, los requerimientos que tienen nuestros consumidores, pues daremos cambio o le empezaremos a dar forma a ese objetivo que tiene el proyecto, ¿no? Cuando nosotros ya establecemos requisitos, requerimientos que deben ser cumplidos por nuestro equipo que ejecuta las actividades del proyecto, entonces ahí ya podemos definir cuál es el objetivo exacto que tiene el proyecto. Podremos entonces realizar una descripción del paso a paso, de ese conjunto de actividades o de ese conjunto de tareas que, como lo mencionaba inicialmente, la definición tiene una secuencia lógica, están interrelacionados y están coordinados con el objetivo de conseguir finalmente ese resultado final, ¿no? Vamos a estimar los tiempos de desarrollo del proyecto, vamos a establecer holgura, obviamente, para el desarrollo de las actividades, pero debemos establecer un tiempo en el cual nosotros consideremos oportuno para el desarrollo de esas actividades, ¿no? Y un tiempo que, como lo menciono, pues esté aterrizado a la capacidad de acción que tiene el equipo. Vamos a asignar los recursos, personas, materiales, equipos de trabajo que se requieren para la ejecución del proyecto. Debemos realizar la medición adecuada. Esto va de la mano con el presupuesto, ¿no? Debemos realizar la asignación de todo este tipo de recursos teniendo como referente el presupuesto que yo he definido para el desarrollo del proyecto. Pero acá es donde nosotros vamos a identificar cuánto gasta cada una de esas actividades y vamos a asignar los recursos de acuerdo a eso que nosotros hemos planeado para el desarrollo de esas tareas. Y vamos a realizar finalmente un cronograma de eventos para llevar el día a día, ¿no? Para tener allí un elemento que me permita identificar si estamos consiguiendo los resultados esperados o nos estamos desviando. Fase número 3 es la fase de producción. Esta fase simplemente lo que busca es poner en marcha lo que previamente se planeó, ¿no? Ya acá vamos a desarrollar las actividades, a producir los elementos que buscábamos desarrollar con el proyecto, vamos a ejecutar las acciones, vamos a realizar seguimientos a esas acciones de cerca, vamos a verificar que nosotros estemos ejecutando lo que previamente hemos planeado. Vamos a llevar a feliz término, por decirlo así, la ejecución del proyecto. Más allá y posteriormente nosotros evaluaremos si lo hicimos bajo el tiempo o el presupuesto establecido, pero acá lo importante es finalizar el proyecto, ¿no? Es conseguir los resultados que estábamos buscando conseguir, más allá de los elementos que estén asociados por allí un poco a lo que es el presupuesto y el plazo. Porque finalmente nosotros vamos a hacer una cuarta fase que es la fase de evaluación y monitoreo. Si bien esa fase de evaluación y monitoreo está un poco enmarcada en lo que es la verificación de los ejercicios producidos en torno a la calidad, al costo, al tiempo, la puntualidad, la precisión, la relevancia y la integridad, pues ya será en este paso donde nosotros evaluaremos cómo se consiguieron los resultados. Pero eso es importante primero conseguir el resultado y después nosotros evaluaremos cómo se consiguieron, si fueron dentro del tiempo previamente establecido o si fue dentro del plazo que también inicialmente se estableció para el desarrollo del proyecto. Bien. Ahora, ya para dar cierre a nuestro encuentro sincrónico y ya para pues finalizar esta sesión sincrónica número 2, vamos a hablar sobre la formulación y la evaluación de proyectos. Obviamente la evaluación de proyectos será un elemento que más adelante nosotros ahondemos mucho más y logremos identificar cómo se realiza una evaluación previa del proyecto a partir de una proyección financiera que puede llegar a tener el proyecto. Pues acá vamos a hablar un poco sobre la formulación y debemos tener en cuenta que esa evaluación se realiza en diferentes momentos, ¿no? Una evaluación antes del proyecto, una evaluación durante, una evaluación posterior al proyecto y finalmente habrá una evaluación de impacto, ¿no? Que nos permita validar qué importancia o qué resultado tuvo ese proyecto en la percepción que tienen los clientes o consumidores. Entonces, a la hora de formular los proyectos, lo primero que nosotros debemos identificar claramente es cuál es la problemática que se quiere abordar, cuál es ese vacío, esa oportunidad, ese criterio que yo quiero trabajar. Es común que los emprendimientos, los proyectos que se desarrollan en el entorno general
se ejecuten a partir de identificar una necesidad que puede salir, por ejemplo, a partir de mi disgusto con un producto que adquiero, ¿no? Cuando uno tiene o adquiere un producto y sencillamente le gustaría que ese producto tuviese otras características, otras funcionalidades distintas, o a partir de lo que nosotros vemos en nuestros vecinos, en nuestros amigos, precisamente también esa insatisfacción, ¿no? Esto desde un punto de vista individual. Ahora desde un punto de vista organizacional es común que las empresas desarrollen actividades, desarrollen gestiones en torno a desarrollar esos ejercicios cotidianamente de evaluación de satisfacción de sus consumidores, que realicen encuestas a sus clientes para saber si existe algún tipo de insatisfacción y a partir de esas entrevistas, de esas encuestas, pues poder conocer esas oportunidades que se pueden presentar dentro del mercado. Una vez identificada esa problemática, debemos definir claramente el problema, debemos realizar una verificación de las posibles causas que están generando el problema y a partir de verificar esas posibles causas, pues determinar cuál de ellas es la que realmente está generando un impacto mucho más significativo, mucho más fuerte en esa insatisfacción que actualmente tienen nuestros clientes, ¿no? Acá pues debemos tener en cuenta que debemos realizar un pensamiento mucho más sistémico que analítico en el desarrollo de las problemáticas que se presentan, ¿no? El pensamiento analítico busca que simplemente a partir de una consecuencia presentada nosotros busquemos una causa que generó esa consecuencia. En el pensamiento sistémico nosotros conocemos que pues una consecuencia tiene muchas causas y a sabes esa consecuencia está generando varios efectos, cada uno de esos efectos tienen sus consecuencias, es decir, son diferentes elementos interrelacionados que no obedecen únicamente a un elemento, ¿no? O a un factor, ¿no? Son varios factores los que lo producen. Entonces de esa manera tenemos que analizar la problemática para lograr identificar cuáles son las diferentes causas que están generando esa situación que se está presentando y validar a partir de identificar esas diversas causas, pues cuál de ellas es la que tiene mayor impacto sobre la problemática en términos generales. Y una vez identificadas esas diferentes causas, vamos a plantear alternativas de solución a esa problemática identificada. Y a partir de una evaluación que nosotros realicemos a esas diversas alternativas, pues trataremos de elegir aquella que tenga un impacto mucho más significativo en esas causas y en esa problemática en términos generales. Mis estimados estudiosos, esto ha sido todo respecto a la estructura de nuestra primera sesión del módulo número 1. Recuerden que actualmente ustedes tienen una actividad por desarrollar. Y tendremos posteriormente, en el transcurso de la siguiente semana, una próxima actividad, un próximo ejercicio. Nosotros tenemos programado para el día 2 de marzo el desarrollo de una sesión sincrónica de explicación de la actividad 3. Por la actividad que he visto en los encuentros sincrónicos, pues en realidad no sé qué tanta participación haya en ese encuentro sincrónico. De todas maneras, yo les comento que el día de hoy voy a habilitar la actividad número 3, que es esta actividad tarea evaluación caso de negocio, para que ustedes la puedan visualizar a partir del día viernes, que desde ese día ustedes puedan verificar de qué se trata la actividad, qué es lo que se debe desarrollar. Y la idea es que ustedes para la sesión sincrónica de este día 2 esta sesión sincrónica cada 3 del día 2 de marzo, pues ustedes lleven allí sus preguntas, inquietudes que tengan lugar sobre las temáticas que vamos a trabajar, ¿no? O sobre ese ejercicio. Posterior al desarrollo de esa sesión sincrónica, pues yo espero que no haya ninguna duda, ninguna inquietud, porque la idea es desarrollarlas en ese encuentro sincrónico. Para eso son los encuentros sincrónicos. Entonces, por favor, verificar esa actividad el día viernes, el fin de semana, y llevar para ese encuentro sincrónico del próximo martes las inquietudes que ustedes tengan. Mis estimados estudiosos, muchísimas gracias por la atención y nos estaremos encontrando en la siguiente oportunidad. Muchas gracias, hasta pronto.